Un cordial saludo, jóvenes. Continuaremos con el avance curricular que teníamos planeado para esta unidad. Como ustedes saben, estoy transmitiéndole videos durante las clases para que ustedes puedan verlo, repasarlo en el momento de clase y en el momento que ustedes vean pertinente y copiar estos ejercicios a su cuaderno de apoyo. No se olviden de eso. Continuemos con los ejercicios planteados. Vamos con el ejemplo del problema número 5 de nuestro material de apoyo y dice: un cono se introduce en un cilindro de modo que sus radios coincidan y sus alturas también. La generatriz del cono es de 15 centímetros. Expresa el volumen de la parte vacía en función de la altura de los dos cuerpos. Vamos primero a anotar el volumen del cono. El volumen del cono es igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Y ese es un cono, donde esta línea vertical perpendicular al plano es la altura, y la altura hacia la base del cono, hacia el extremo de la base del cono, es el radio. Y ustedes ven que la generatriz, ese dato que me da de 15 centímetros, es la diagonal, ¿no? La diagonal. Y si podemos ver bien, esto es un triángulo rectángulo. Entonces, me da la hipotenusa a un triángulo rectángulo. Esto lo vamos a aplicar seguidamente. Ahora vamos a anotar los datos del cilindro. Un volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y el cilindro tiene la figura siguiente, ¿no? Como un baldecito, ¿no? Donde del centro del cilindro hacia arriba, hacia la otra base, se traza la altura. Dice el enunciado que este cono tiene el mismo radio que el cilindro y la misma altura. Se lo coloca el cono dentro del cilindro y quiere saber o queremos saber cuánto es el volumen de la parte vacía. Y no solo eso, expresar este volumen en función de la altura, en función de h. Entonces, para ver eso, tenemos que hallar la ecuación de la generatriz. Como le dije hace un momento, el radio, la altura y la generatriz forman un triángulo rectángulo donde el radio y la altura son los catetos y la generatriz es la hipotenusa. Entonces decimos eso: generatriz es igual a altura más radio al cuadrado, ambos al cuadrado. Seguidamente reemplazamos el dato, ¿no? 15 centímetros vale la generatriz. Entonces decimos 15 al cuadrado es igual a h al cuadrado más r al cuadrado. Ahora me pide calcular el volumen en función de la altura. Entonces voy a despejar la letra r. Desarrollo 15 al cuadrado, que es 225. Y de aquí despejo la letra r. Como ustedes saben, h al cuadrado pasa al otro lado a restar. Y seguidamente se extrae raíz cuadrada a ambos. Y por consiguiente radio es igual a raíz cuadrada de 225 menos h al cuadrado. Aquí tenemos el radio para que podamos encontrar nosotros la altura. Luego decimos calculando el volumen de la parte vacía en función de h, que es lo que me pregunta, ¿no? Entonces decimos el volumen restante o el volumen que va a quedar es igual al volumen del cilindro menos el volumen del cono, que es lo que va a restar o va a quedar. Y anotamos la fórmula, ¿no? Volumen del cilindro menos el volumen del cono. Y decimos volumen restante, o V sub R, es igual a pi por radio al cuadrado por altura, menos pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Volumen del cilindro menos el volumen del cono. En un siguiente paso, yo reemplazo el valor de R que tengo según la ecuación de la generatriz en las ecuaciones, para que ya no esté R como un dato, sino solamente H, que es lo que me pide el enunciado en sí. Entonces, en lugar de R, yo coloco su equivalencia y digo volumen resultante es igual a pi, paréntesis, raíz cuadrada de 225 menos h al cuadrado, cierro paréntesis, esto elevado al cuadrado, porque eso es el valor del radio multiplicado por la h, menos pi, y otra vez tengo radio al cuadrado, ¿no? Así que anoto técnicamente lo mismo, por h sobre 3. Seguidamente, pues, aplico la reducción o los términos. Fíjense aquí, tenemos exponente y raíz, ambos son 2. Se puede simplificar. Y ahí tenemos, hemos colocado la h junto a pi para que no estén separados los términos. Y ese valor va a multiplicarse con lo que está dentro de paréntesis, con los dos elementos. De la misma manera, pi por altura sobre 3 se va a multiplicar por los dos elementos que están dentro del paréntesis.
Realizando las multiplicaciones yo tengo pi por h por 225 es 225 pi h menos pi h por h al cuadrado es pi h al cubo menos 225 dividido entre 3 me da 75. 75 por pi por h. Menos por menos me da más. Pi por h dividido entre 3 me va a dar pi h al cubo dividido entre 3. Y lo que hago luego es reducir términos semejantes, ¿no? Voy a reducir 225 pi h menos 75 pi h. Y voy a reducir menos pi h al cubo más pi h al cubo sobre 3. Realizando la reducción, yo tengo que el volumen restante va a ser 150 pi por h menos 2 pi por h al cubo sobre 3. Fíjense ustedes, ya encontramos o ya calculamos el volumen en función de h. Esta es la fórmula o la forma de resolver este ejercicio. Pasemos al siguiente. Dice el problema número 6. Un cono de radio R tiene su generatriz igual al triple de su radio. Expresa el volumen del cono en función de su radio. ¿Cuáles son los datos? Altura, que es h, ustedes ya saben eso. Radio, que es R. Y la generatriz, que vale 3 veces el radio o 3 veces R, ¿no? Luego, el volumen del cono, ya lo vimos hace un momento, es el igual a pi por radio al cuadrado por altura, esto dividido entre 3. Ahí está el cono, de nueva cuenta. Este segmento vertical que viene de la punta hasta la base del centro es la altura. Y este segmento pequeño que une el centro con el perímetro es el radio. Entonces, yo voy a decir la ecuación de la generatriz E, generatriz al cuadrado, es igual a altura al cuadrado más R al cuadrado. Si reemplazamos los datos que tenemos, radio que es R y la generatriz que es 3R, ¿qué me queda? 3R al cuadrado igual a H al cuadrado más R al cuadrado. Aquí no nos olvidemos que el exponente pertenece a los dos, a 3 y a R. Entonces vamos a decir 9R cuadrado igual a H cuadrado más R al cuadrado. ¿Por qué cambió de 3 a 9? Puede preguntar alguno. Porque 3 se elevó al cuadrado y es 9. 3 por 3 es 9. Y R elevado al cuadrado pues simplemente es R cuadrado. De esta ecuación yo voy a despejar H. ¿Por qué ahora despejo H? Porque me pide el enunciado expresar el volumen del cono en función de su radio. Hace un momento me pedía en función de la altura, por eso despejaba R. En este caso me pide en función del radio, por eso nosotros despejamos H. Ustedes ya saben los procesos de despeje, por eso directamente coloco H igual a raíz de 8 por R al cuadrado. Pero para aquellos que no recuerden, esta R cuadrado que está con positivo pasa al otro miembro con negativo. 9R cuadrado menos R cuadrado va a ser 8R al cuadrado. Y como la H tiene exponente, ese exponente pasa como raíz. En un solo paso le dimos la vuelta. Por eso decimos que H es igual a raíz de 8 por R al cuadrado. De aquí podemos sacar algunos elementos, ¿no? R al cuadrado va a salir como R simplemente. Y 8 se puede descomponer en 2 al cuadrado por 2. Por eso sale solamente un 2 y el otro 2 se queda dentro de la raíz. Racionalización, jóvenes, lo que ustedes ya vieron hace unos años atrás en el colegio. Una vez tenemos esto, el valor de H, reemplazamos este valor en la fórmula del volumen del cono. Y decimos, expresando el volumen en función de R. Anotamos nuevamente el volumen del cono. Y seguidamente reemplazamos H. Fíjense, colocamos 2R por raíz de 2. Y pues simplemente procedemos a multiplicar. Entonces vamos a decir que el volumen del cono es 2 por pi o 2 tercios. Lo hemos sacado a un lado los números naturales o enteros. Pi coloco a continuación. R cuadrado por R es R al cubo. Y al final coloco raíz de 2. Y este es el volumen del cono en función del radio. No es tan complicado, jóvenes. Copien en su cuaderno y van a ver que un poco más le van a entender. El problema número 7 me dice, se desea construir una caja abierta, se dispone una pieza rectangular de latón cuyo largo es 2 centímetros más que su ancho. El volumen será 608 centímetros cúbicos.
para construir tal caja se corta por las esquinas cuadrado de 8 centímetros de lado. Me pide A, encuentra la función que expresa el volumen, es decir, la ecuación del volumen. B, calcular las dimensiones que tenía el latón. No sabemos cuáles son las dimensiones del latón, no solamente me dice que es 2 centímetros, el largo es 2 centímetros más que su ancho. ¿Cuáles son las piezas del latón? X va a ser el ancho y X más 2 va a ser el largo. ¿Por qué? Porque no conozco el ancho, pero me dice que el largo es 2 más que el ancho. Ahí planteamos esta consigna. Seguidamente vamos a anotar los datos de la caja. X menos 16 es igual al ancho, X menos 14 el largo y 8 el alto. ¿Por qué? Aquí hemos copiado la figura que está en su material de apoyo y fíjense ustedes, el valor del ancho es X, este segmento acá. Entonces, a X le sacamos 8 y 8. Estos dos pedacitos de 8 centímetros le vamos a sacar. 8 más 8 será 16, ¿no? Entonces, por consiguiente, va a ser X menos los 16. Por eso es que el ancho es X menos 16. Ahora el largo. El largo tengo que es X más 2. Pero a esto también le tengo que quitar 16. 8 de una esquina y 8 de la otra. 2 menos 16 va a ser menos 14. Entonces, ahí está el largo X menos 14. ¿Y por qué 8 centímetros es el alto? Porque por este vértice se va a parar o se va a hacer la caja. Entonces, esa va a ser la altura. Teniendo estos datos, yo digo, encontramos el volumen. Volumen es ancho por largo por alto. Y reemplazo los datos que yo tengo. Ancho por largo por alto. Porque esto es para la caja. Digo volumen es X menos 16 entre paréntesis por X menos 14 entre paréntesis por 8. Realizando la multiplicación yo tengo que este es 8x cuadrado menos 240x más 1792. Jóvenes, si alguno de ustedes quiere decir por qué esos números de dónde sale, ustedes ya saben multiplicar expresiones algebraicas. El 8 por x y el 8 por el menos 14 y seguidamente multiplicar los dos binomios, que ustedes esto ya aprendieron en tercero de secundaria. Es solamente practicar para ustedes. Este es el volumen o esta es la función que expresa el volumen. Ahora me pide calcular las dimensiones del latón. Para calcular las dimensiones del latón, yo tengo que tener en cuenta que debo conocer el valor de X, ¿no? Y tengo que saber también que el volumen de este cubo o de esta figura de una caja es de 608. Entonces, yo igualo mi ecuación a 608. Seguidamente, este 608 o esta expresión le igualo a 0. Quiere decir, 608 pasa al otro lado con signo negativo. Hago la reducción entre 1792 y menos 608. Y la expresión va a quedar 8x cuadrado menos 240x más 1184. Todos los tres números son múltiplos de 8. Yo diré entonces, divido todo entre 8 y esto va a ser x cuadrado menos 30x más 148. Esta expresión yo tengo que resolver, tengo que hallar el valor de x para saber cuánto es el ancho y sumándole 2 voy a saber cuánto es el largo. Entonces diremos, según la fórmula de la cuadrática que ustedes también ya saben resolver, creo que lo han aprendido en tercero o cuarto de secundaria, los coeficientes. A es coeficiente de x cuadrado, eso viene a ser 1. B es coeficiente de x, eso es menos 30. Y C es el independiente, que es 148. Estos tres datos yo reemplazo en la ecuación de la cuadrática, que seguramente alguno ya se va a acordar. Esta es la ecuación de la cuadrática, reemplazo los valores que yo tengo en la misma. Fíjense, 30 es positivo porque estaba con negativo, cambia su signo según el menos b. Más menos raíz cuadrada de menos 30 al cuadrado, por menos 4 por 1 por 148 sobre 2 por 1. ¿Qué es lo que hago luego? Desarrollo la multiplicación dentro de la raíz. 30 al cuadrado es 900, menos 4 por 148 es 592. Realizo la resta dentro de la raíz y yo tendré 30 más menos raíz de 308 sobre 2.
Extrayendo la raíz cuadrada de 308, esto es 17,55. Y como ustedes ya saben, hay que sacar dos respuestas. Uno es sumando 30 más 17,55, luego dividiendo entre 2. Y el otro es restando 30 menos 17,55 y dividiéndolo entre 2. Para no hacerlo muy largo, la respuesta 1 es 23,77 y la respuesta 2 es 6,22. La segunda respuesta no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque si vemos la gráfica, X tiene que ser más de 16. Porque para hacer el cubo tenemos que restarle 8 y 8. Y como tenemos aquí 6, menos 16 sería menos 11, menos 9, menos 9, algo. Entonces no me va a dar un número positivo. Por consiguiente, yo digo que el valor va a ser 23,77. El ancho va a ser 23,77. Y acuérdense que el largo es el ancho más 2. Por eso el largo va a ser 25,77. Y ahí los dos valores o las dimensiones que tenía la lámina de latón. Vamos con el último ejemplo. Dice el problema número 8, que como les dije hace un momento, todos están en su material de apoyo. Se dispone de una lámina metálica de 8 centímetros por 10 centímetros de lados respectivamente. En sus 4 esquinas se cortan cuadrados del lado X para construir un recipiente cúbico abierto por su parte superior. Encontrar la función que exprese el volumen y para cuál de las longitudes de X el volumen es máximo. Me da 3 posibles longitudes de X. X2, X4,5 y X1,47. Lo primero que vamos a hacer es expresar el volumen o hallar la ecuación del volumen. Técnicamente parecido a lo que hicimos hace un momento. Anotemos los datos, en este caso la pieza del metal, que son 8 y 10, ¿no? 10 de ancho vamos a decir y 8 de largo. Pueden tomarlo al revés, no importa. Puede decir 8 de ancho y 10 de largo, no importa. Va a salirnos lo mismo. ¿Cuáles son los datos de la caja? 10 menos 2x va a ser el ancho y 8 menos 2x va a ser el largo. ¿Por qué? Y x es el alto. ¿Por qué? Porque así como en el caso anterior, y veamos aquí la gráfica, tenemos el dato del ancho, o del largo, perdón. Del largo que es 8. Y tenemos que restarle un x y 2x. Entonces, 8 menos 2x va a ser el largo del cubo o de la figura cúbica. Y 10 menos 1 menos 2x va a ser el ancho. Y como vamos a doblar por este vértice, el valor de x va a ser la altura o el alto. Seguidamente vamos a encontrar el volumen tomando en cuenta esos datos. Volumen es ancho por largo por alto. Reemplazando los valores que yo tengo de ancho por largo por alto. Multiplicando en una primera instancia x por el paréntesis. X por 8 menos 8x, perdón. X por menos 2x menos 2x al cubo o al cuadrado. Y luego voy a multiplicar. Acuérdense ustedes cuando multiplicaban en tercero en polinomio, multiplicación de binomio. El primero por el primero por el segundo, luego el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Todo ese proceso lo voy a hacer en un solo paso y acomodando diremos que el volumen respecto a la función de x va a ser igual a 4 por x al cubo menos 36 por x al cuadrado más 80x. Entonces, esa es la función que expresa el volumen de mi figura cúbica. Ahora, para hallar las longitudes y saber cuál es el volumen máximo, diremos cuando x es 2 y reemplazo ese valor de 2 dentro de mi ecuación. Como yo tengo volumen sub 2 es igual a 4 por 2 al cubo menos 36 por 2 al cuadrado más 80 por 2. Desarrollando la multiplicación, ustedes con su calculadora pueden corroborar los datos que estoy sacando. El volumen cuando x es 2 es 48 centímetros cúbicos. Ahora, el siguiente es cuando x es 4,5. Lo mismo, reemplazamos los datos en volumen, en lugar de x, anotamos 4,5. Vean ustedes que el mismo procedimiento estamos haciendo y luego sacamos la respuesta con la calculadora.
En este caso, el volumen cuando es 4.5 me sale menos 4.5 centímetros cúbicos. Es decir, no me sirve esa respuesta. Y por último, cuando X es 1,47, ¿cuánto será? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? También reemplazamos los datos y en lugar de X colocamos 1,47. En este caso, el volumen cuando es 1,47 es 52,51. Cuando el volumen es máximo, dice 48 menos 4,5, 52,51. Quiere decir que el volumen máximo se da cuando X es 1,47 centímetros. He ahí, jóvenes, los ejemplos planteados para el día de hoy. Vuelvo a decirle, véanlo 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario. Repásenlo, las preguntas pueden hacérmela por el debate en la plataforma. Y cópienlo en su cuaderno de deber o en su material de apoyo. Nos vemos la siguiente.